Durante siglos, las entidades negativas han desarrollado y explotado prácticas ocultas multidimensionales a través del código de reversión de la creación, con fines de control mental e ingeniería social, para cosechar energía emocional negativa o energía lush de los habitantes del planeta Tierra. Muchas de estas prácticas ocultas pueden clasificarse como abuso ritual satánico y magia negra, y la ayuda directa de una agenda alienígena negativa está disponible para todos los que usan estos métodos para obtener poder y control sobre los demás. La explotación del planeta Tierra como fuente de energía coleccionable para entidades extradimensionales ocultas no humanas ha creado las condiciones de esclavitud de la conciencia mundial, lo que ha llevado a abusos masivos de poder contra la especie humana sin su consentimiento y conciencia explícitos. La energía es reconocida como la clave para todas las actividades en la Tierra, y al controlar el suministro de energía del mundo, existe un control absoluto para aquellos que la han aprovechado por sus programas mundiales de esclavitud. Si los métodos de aprovechar la energía y las verdaderas agendas se mantienen en secreto, estas personas se convertirán fácilmente en los controladores de algún sector o dominio, y podrán usar ese poder para seguir imponiendo la mentalidad esclava de las masas. La energía espiritual tan buscada en el planeta Tierra está contenida en las capas multidimensionales de los campos de conciencia que comprenden todo el cuerpo energético de la Tierra o cuerpo de luz. Cada habitante del planeta tiene una interfaz energética donde sus cuerpos espirituales se conectan a estas mismas capas multidimensionales que componen los sistemas de campo electromagnético en la Tierra. El cuerpo humano funciona como una célula nerviosa en el planeta, conectada con todas las demás células nerviosas que existen juntas en el cuerpo planetario. Una célula nerviosa es una célula eléctricamente excitable que recibe, procesa y transmite información a través de señales eléctricas y químicas en redes neuronales. Al igual que los haces de células nerviosas en un cuerpo individual, todos los cuerpos humanos están conectados entre sí y forman redes neuronales masivas que manejan una gran cantidad de energía electromagnética e información inteligente en el cuerpo de la Tierra. Esta energía de conciencia es información inteligente registrada en el cerebro planetario y su complejo sistema neurológico, que es la red de redes planetarias llamadas líneas ley y líneas axiotonales. Por lo tanto, cuando se usa tecnología oculta para recolectar energía y conjuntos de instrucciones inteligentes de la red de rejilla del planeta Tierra, la energía de la conciencia colectiva, que es producida por las capas espirituales del alma individual, también se drena del cuerpo humano, juntas a los cuantos de energía que existen dentro del propio cuerpo planetario. Todos los reinos de la naturaleza son seres vivos que también producen un enorme suministro colectivo de energía para el planeta, y también se controla y evita que se convierta en conocimiento común. La energía electromagnética se absorbe o emite en distintos paquetes que contienen información de conciencia inteligente, o se distribuyen por la Tierra a través de cuantos de energía. La pérdida de energía de la conciencia disponible en el planeta se manifiesta como un sistema de entropía para todos los habitantes, eliminando la fuerza vital creativa de arriba a abajo para llevarla a otros lugares. Esto es lo que hace que un sistema sea derribado, destruido, instigado al caos, produciendo enfermedades y funcionando mucho menos eficientemente, que es otro método estratégico para establecer las condiciones de la esclavitud mundial. Además, los sistemas entrópicos son propagados continuamente por esta agenda negativa para robar la energía natural producida por el individuo y redistribuirla a instalaciones de recolección más grandes. Estas estructuras dirigen la energía para el uso explícito de otras entidades controladoras, tanto humanas como no humanas, que trabajan en la agenda de la esclavitud a largo plazo. Similar a una jerarquía piramidal donde todos los recursos energéticos generados se canalizan desde niveles más bajos
a niveles más altos para su beneficio personal, la energía se extrae sin que los de abajo se den cuenta de cuánta de su energía personal o moneda valiosa se toma de los de arriba. Las redes están diseñadas para invertir los sistemas de energía dentro de cualquier estructura con el propósito de redistribuir y desviar energía. Como resultado de la inversión del sistema en todo el mundo, estas inversiones afectan todo lo que vemos, cada estructura con la que interactuamos en el plano material. Gran parte de lo que podemos observar en el mundo físico puede parecer lo contrario de lo que realmente es. La energía no miente, por lo que tenemos que volver al propósito o intención principal y su firma energética. Nos referimos a personas, cosas y estructuras que parecen ser lo contrario de lo que realmente son, como impostores. Las redes de inversión están recolectando fuerza vital de los campos colectivos de todos los habitantes de la Tierra y produciendo fuerzas negras y miasmas más sutiles. La muy buscada energía espiritual contenida en estos campos es llamada energía Lush por las cábalas. En este contexto, Lush se define como la energía emocional que irradian los animales y los humanos cuando se sienten amenazados, heridos o muertos, lo que resulta en el dolor y sufrimiento traumatizante que se experimenta y registra en el cuerpo, la mente y el alma. Durante siglos se desarrolló y se explotaron prácticas ocultas multidimensionales a través de estos códigos para obtener la energía. Esto se ha entregado a sociedades e instituciones secretas con el propósito de controlar la mente y la ingeniería social, con el fin de reunir energía emocional negativa o liberarse de las masas. Con la actual aceleración de la era electrónica que promueve el transhumanismo y una gran cantidad de tecnologías de inteligencia artificial, tanto de manera abierta como encubierta, la explotación para extraer energía emocional negativa de la humanidad está en su punto más alto. Nuestro planeta está inundado de programas de control mental negativo y transmisiones de inteligencia artificial que apuntan a los filtros negativos del ego que se han infiltrado en cada fibra de la sociedad. Esto es para despertar emociones extremadamente negativas y traumas dolorosos del constante bombardeo de imágenes, comportamientos y acciones dañinas. Estos programas fomentan la crueldad, la brutalidad y la violencia que se superponen masivamente a la humanidad y los reinos terrenales en este momento. La energía emocional negativa extremadamente cargada, como lo que se logra durante el abuso ritual satánico, contiene adrenalina hormonal en cascada a través de la energía celular dentro del cuerpo humano, la sangre y el cerebro. Bajo un sufrimiento intenso y extremadamente doloroso, la sangre y la carne se cargan con un alto contenido molecular que es muy valorado por los alienígenas negativos y las fuerzas satánicas. Por eso se deleitan con la tortura, el suicidio y la matanza de seres humanos, especialmente de almas inocentes, incapaces de protegerse como los niños. Cuando podemos entender cómo la energía emocional o Lush es recolectada por las personas y los seres vivos que soportan un dolor extremo, podemos conectar los puntos fácilmente. Ahora tiene sentido entender por qué este dolor, miedo y muerte extremos se comercializan y explotan en masa para continuar aumentando el sufrimiento en el mundo. Cuando tenemos este conocimiento superior, podemos tomar la decisión de hacer todo lo posible para dejar de alimentarnos de estos retrocesos que causan fragmentación y desconexión espiritual. La colección de material genético y energía de la conciencia es el tipo de moneda más valiosa y es utilizada como medio de intercambio por culturas más avanzadas que las que hemos heredado actualmente de la edad oscura de aquella invasión primigenia. Hay que tener en cuenta que en muchos otros planetas no existen sistemas monetarios como el nuestro. Para que las especies invasoras continúen acumulando el Lush colectivo y accediendo a la reserva de energía de la conciencia planetaria sin más resistencia, la humanidad se ha preparado para ignorar la genética y el acceso a la conciencia como moneda valiosa, y en cambio centrarse solo en una fuente de dinero imaginario completamente controlado y manipulado.
A los humanos se les enseña a adorar la oferta monetaria como su identificación principal con el éxito material, el poder y la realización personal, ya que este programa de control mental para buscar el poder a través del dinero fue diseñado explícitamente por los controladores como una herramienta de esclavitud oculta, así como un método para desviar la energía de la conciencia. Así que ya va siendo hora de que nos liberemos de este sistema. Si bien estamos inmersos en él, tratemos de pasar de ciertas cosas y en particular tomar conciencia de que toda vibración negativa, todo sentimiento negativo alimenta a estos seres. Entonces, todo sentimiento negativo que podamos evitar, como ser el de las discusiones, el de los malos entendidos que terminan en conflictos, todo lo que genere un conflicto, todo lo que esté en nuestras manos evitar, hay que hacerlo porque de esa manera los vamos a matar de hambre, así lisa y llanamente. Hay cosas que no se pueden evitar, pero hay otras que sí. En particular, todo lo que tenga que ver con cuestiones que podríamos llamar psicológicas desde algún punto de vista, ¿no es cierto? O sea, cuando uno se siente deprimido o cualquier sentimiento derrotista que pueda tener, que muchas de las veces es inducido incluso, tratar de salir como sea de ese estado, poniendo música, lo que sea, aunque parezca difícil, pero siempre pensar que con eso nosotros no avanzamos en nada y a ellos les damos de comer. Entonces, con solo recordar eso, hay que ponerle un corte a ese sentimiento lo más rápido posible. Lo mismo cuando se empieza a discutir con alguien o empieza a haber un conflicto. Eso se tiene que cortar para evitar generar este lush negativo del que ellos se alimentan. No hay que entregarles ese lush. Entonces está en nosotros, en la medida de lo posible, cortar ese flujo. Y hay cosas que sí las podemos evitar, hay cosas que meterse siempre en una onda de algo negativo constantemente, tener pensamientos negativos, derrotistas o conflictivos, violentos, eso sí lo podemos evitar en una gran medida. O al menos reconocerlo y una vez que lo reconocemos, ahí ponerle el corte. Eso va para nosotros y para los que tenemos en el entorno. Si ellos no lo hacen, nosotros deberíamos retirarnos para que no nos influya y no entrar en eso, porque a veces las discusiones las empieza otro y uno no se da cuenta y se va metiendo en ese sistema y termina cargado y termina entregando energía. Entonces, cuando vemos que nos están queriendo meter en un sistema negativo, salir de ese sistema. Entonces, hay que estar muy atentos porque eso es algo que tenemos que aprender a manejar. Y si bien están perdiendo la batalla, hay que terminar de darles el golpe final y no entregar la energía porque sí. No hay que darles de comer, simplemente es eso, es comida. Entonces, evitarlo. Por eso hay que apagar la televisión, porque todas las noticias nos llevan a sentimientos negativos. Muchas de las películas que son muy violentas o que tienen escenas complicadas con cuestiones que provocan miedo, todo eso hay que evitarlo. A excepción de que a uno no le afecten y no le generen ningún tipo de sentimiento negativo. Hay gente que por ahí le causan gracia incluso. Entonces, bueno, ahí no hay problema. El tema es qué genera en nosotros. Si genera un sentimiento de angustia, cualquier cosa que sea negativa hay que apagarlo y ponerse a hacer otra cosa. Algo que a uno le dé placer, al contrario, que le genere una buena vibración. Lo importante es eso, ¿qué es lo que genera en nosotros?
no a todos les genera lo mismo. Si hay gente que mira las películas de terror, por ejemplo, y no les causan absolutamente nada, eso lo saben ellas en particular, cada persona lo sabe. Tiene que hacer un pequeño análisis de qué es lo que le está produciendo esa película, y si no siente ninguna vibración negativa, simplemente es un entretenimiento, entonces no tiene nada de malo. Pero si le está generando un miedo, una angustia, ya sea a su persona como a cualquiera que esté con esa persona, es decir, si yo estoy mirando algo que a mí no me produce nada, pero a la persona que está conmigo sí le está generando algo negativo, entonces dejarlo para otro momento en que yo esté sola o con alguien a la que tampoco le genere nada. Así que el problema en realidad no está en el objeto en sí, sino lo que produce en nosotros. Porque vamos a ser sinceros, tampoco hay que echarle la culpa total a algo y decir, por ejemplo, tal cosa genera sí o sí efectos negativos. Bueno, depende de quién lo reciba. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo puedo estar mirando una comedia y esa comedia me puede estar generando una angustia, porque de forma subliminal, aunque sea una comedia, me están poniendo un mensaje que a mí me afecta y quizás a otro no. Y sin embargo es una comedia y alguien puede decir, bueno, no, porque eso genera risa. Bueno, cada uno tiene que analizar qué es lo que genera cada cosa. Y en función de eso, elegir. Todo lo que genere algo negativo hay que eliminarlo, no solo porque nos hace mal, sino porque nos están drenando energía a través de eso. Y ellos se hacen cada vez más fuertes y nosotros cada vez más débiles. Así que, bueno, a prestar atención y tener cuidado con nuestras emociones y sacar de cuajo cualquier sensación negativa que tengamos. Algunas, lamentablemente, son muy difíciles o casi imposibles. Cuando hablamos de ciertos dolores físicos o espirituales, eso es muy difícil, pero también hay que tratar de hacerlo. Pero hay otros que son muy fáciles de erradicar. Y bueno, saber manejarlo y no dejarnos engañar tampoco por esto de que ciertas cosas están catalogadas de crear energías negativas y otras no, porque en aquellas que parecen ser muy positivas puede haber algo que de forma subyacente sí nos genere algo negativo y al revés, viceversa. Entonces, nada, cuidemos nuestra energía, que para otros es comida.